Ahí aparece grabando, Ahí Ale. está, ahí está. Bueno, comenzamos entonces con la clase de hoy, correspondiente a la unidad 3, ¿sí? En la unidad 3 vamos a hablar, ya empezamos concretamente con lo que es nuestra forma de gobierno, el sistema de gobierno de la nación argentina, ¿sí? Que algo ya estuvimos viendo en la unidad anterior, cuando hablamos de los antecedentes constitucionales nuestros y el porqué digamos, cómo llegamos a tener esta forma de gobierno que tenemos ahora, representativa, republicana y federal, ¿sí? Nuestra forma de gobierno está establecida en el artículo 1 de la Constitución, que dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según lo establece la presente Constitución. Vamos a hablar en primer lugar del sistema representativo, ¿sí? El sistema representativo está plasmado también en el artículo 22 de la Constitución, que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, ¿sí? El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Bueno, y la segunda parte habla del delito de sedición y dice que toda reunión de personas armada o reunión de personas que se atribuye a los derechos del pueblo y peticiona en nombre de este comete delito de sedición. Eso lo vemos en otra unidad más específicamente, ¿sí? Cuando hablamos del sistema representativo, en cuanto a forma de gobierno, tenemos que tener en cuenta de que no tenemos, para poder empezar a hablar del tema o para entender cómo llegamos a tener una forma representativa de gobierno, no podemos limitarnos a lo que establece el artículo 22 de la Constitución, que si bien lo analizamos, y de acuerdo a lo que ya veíamos en la clase pasada, ¿qué decíamos? En quién reside el poder o por qué adoptamos esta forma de gobierno, ¿sí? Decíamos en la clase anterior que el poder es uno solo, ¿sí? El poder del Estado es uno solo, lo que se distribuyen son las distintas funciones entre distintos órganos. Y el titular del poder es el pueblo, pero el pueblo, dada la cantidad de habitantes que tiene la nación, es imposible que se pueda establecer una forma directa de democracia, ¿sí? Para el ejercicio del poder. Entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos esta forma representativa y elegimos a aquellas personas que van a ejercer el poder en nuestro nombre, ¿sí? Ahora bien, nosotros llegamos a adoptar esta forma de gobierno representativa, los antecedentes constitucionales que se dieron en la Revolución de Mayo, en esa época o en esos debates ya se discutió acerca de la conveniencia de tener este sistema y el por qué cuando en España había el poder del rey había decaído porque fue apresado por Napoleón, empezamos acá a discutir a ver qué pasaba con ese poder, si volvía al pueblo, si era del pueblo, y surgía allí, ¿se acuerdan? La teoría de la reversión del poder político y el principio de la soberanía popular. Entonces, en virtud de este principio de soberanía popular, tenemos que tener en claro que el poder reside en el pueblo. ¿Sí? El titular del poder es el pueblo, pero lo ejercemos a través de nuestros representantes. Básicamente el sistema representativo es eso. Ahora bien, hay toda una doctrina elaborada en cuanto a lo que es la representación política. ¿Sí? Cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando arrancamos la materia? En la unidad 1, decíamos que no es lo mismo un poder, los caracteres que tiene el poder político que los caracteres que tienen otros poderes, como ser el poder económico, el poder religioso, etcétera, ¿sí? Con el sistema representativo pasa lo mismo, ¿sí? Vamos a ver un poquito de historia para ver cómo llegamos a tener este sistema representativo o qué caracteres. El programa expresamente nos dice la representación política de caracteres, porque la representación política se va a diferenciar de otros tipos de representación. O sea, tenemos que ver qué características tiene la representación política, que es la que adopta nuestro país como forma de gobierno, ¿sí? Bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo fue la evolución, porque esto de la representación política nació en algún momento histórico. Y así tenemos como antecedentes Inglaterra y Francia como los principales países en donde se produce el origen de este sistema de representación política. Se dice que
Históricamente, en Inglaterra nace el sistema de la representación política como una manera de evolución histórica, ¿sí? De tener un gobierno monárquico a partir, ¿se acuerdan de las primeras manifestaciones del constitucionalismo, el origen del constitucionalismo, allá en 1215, con la Carta Magna y las primeras declaraciones de los derechos, que se empezó a limitar el poder de los reyes? Se dice que fue en ese momento en que empezó a nacer la representación política, ¿sí? La gente empezó a tener representación de a poquito, con el paso del tiempo, en una de las instituciones fundamentales del sistema parlamentario que rige en Inglaterra, que es el Parlamento, ¿sí? Que no es otra cosa que el poder legislativo. Y ese es uno de los orígenes de la representación política. En Inglaterra, como consecuencia de una evolución histórica, ¿sí? Y después tenemos otra forma u otro antecedente de nacimiento de la representación política que se dio en Francia, y en ese caso, el origen de este sistema tiene que ver o nace a partir de las discusiones que plantearon distintos doctrinarios y pensadores en la Revolución Francesa, que fue en donde se crea este sistema o esta doctrina de la representación política. ¿Y cómo hacen estos pensadores para dar nacimiento a esta doctrina? Ellos básicamente hacían un análisis de las instituciones que se daban en el derecho privado y en el derecho político, la figura o la institución representante del poder público, ¿sí? O del derecho público, si se quiere. Entonces, los doctrinarios de la Revolución Francesa, ¿qué hacían? Bueno, vamos a analizar a ver qué es la representación política y cómo podemos analizarla, y bueno, vamos a explicar lo que es la representación política, decían ellos, a partir de la comparación de este nuevo sistema con sistemas representativos que tienen otros caracteres y que se dan, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, ¿sí? Entonces, lo que estos pensadores decían, bueno, vamos a diferenciar lo que es el mandato imperativo o el mandato representativo de lo que es el sistema de representación política. Ustedes que ya tienen aprobado o están por rendir Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, ¿sí? Vieron la figura del mandato, por ejemplo, del mandato en el derecho privado, en el derecho civil. ¿Qué caracteres tiene ese mandato? O sea, cuando yo particular le entrego un mandato, por ejemplo, a un representante, a un abogado, yo quiero que un abogado me defienda en una determinada causa y le doy un poder, ¿sí? Eso es un mandato. ¿Qué caracteres tiene ese mandato de derecho privado? Básicamente tiene 4 caracteres. O sea, primero, el mandatario, porque el mandante es el que le otorga el poder y el mandatario quien lo ejerce. El mandatario solo va a representar a aquella persona que le otorga el poder. O sea, si yo, Valeria Turtola, me voy a un abogado para que me represente en una determinada causa y le doy un poder, ese abogado me va a representar solo a mí, no va a representar a otras personas, ¿sí? Primera característica. Segunda característica, ese mandatario va a tener limitadas sus facultades, o sea, él se va a limitar a hacer lo que yo le ordené que haga a través de ese poder. En tercer lugar, ese mandante, o sea, quien me representa, va a ser responsable por aquellos actos que realice que yo le encomendé, ¿sí? Y otra de las características es que ese mandato o ese poder que yo le voy a dar al abogado, en este caso, para que me represente, es esencialmente revocable. O sea, si yo mañana quiero que ese abogado deje de representarme, simplemente le revoco el poder. Si yo me voy con estas pautas o estos puntos o estas características a lo que es el derecho público y en este caso la representación política, voy a ver que las características difieren totalmente de estas otras, ¿sí? Entonces, en la representación política, en primer lugar, el representante no va a representar solamente a aquel que le dio el mandato, ¿sí? O aquel que le votó, ¿sí? Supongamos en las elecciones, bueno, gana el presidente con el 56% de los votos, pero cuando él asume el ejercicio de sus funciones no se limita a representar a esas personas que lo votaron, ¿sí? Va a representar a toda la sociedad.
Primera característica de la representación política. Segunda característica, nosotros, el pueblo, elegimos nuestros representantes, pero una vez que ellos están ejerciendo el poder o sus funciones, no se limitan a hacer algo que yo o que el pueblo o quien lo votó le haya encomendado, porque a partir de que ellos asumen el ejercicio de sus funciones, tienen plena libertad para tomar las decisiones y ejercer y ejecutar las decisiones que consideren pertinentes, ¿sí? Tercera característica, este mandato representativo o esta representación política no es revocable, ¿sí? No es que yo lo voté a Alberto Fernández y de acá a 2 meses que él empezó a cumplir sus funciones, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con las decisiones que él toma y digo, no, bueno, yo le voy a revocar el mandato a Fernández. No se puede hacer eso en la representación política, ¿sí? Y finalmente, otro de los caracteres de la representación política que se dio en el origen del desarrollo de esta doctrina, porque después, con el pasar del tiempo, fue mutando, al principio eran irresponsables, ¿sí? En un primer momento, cuando nace esta doctrina de la representación política, se decía que los representantes políticos no eran responsables por los actos que realizaban. Hoy en día esto está totalmente superado y son absolutamente responsables, se les puede ejercer, aplicar o llevar adelante, por ejemplo, un juicio político mientras están cumpliendo sus funciones para destituirlos. Bueno, las características del sistema republicano que ahora vamos a ver, una de esas es la responsabilidad de la publicidad de sus actos, o sea, son totalmente responsables de los actos que realizan. Entonces, lo que quiero que quede claro es que, ¿qué es la representación política? La representación política es el origen de lo que es nuestro sistema representativo hoy, ¿sí? Si vamos a tener o adoptar esta forma de gobierno en el artículo 1 y 22 de la Constitución, a partir de entender lo que es la representación política con esos caracteres y que tiene toda una evolución histórica y doctrinaria. ¿Está? Históricamente nace en Inglaterra y doctrinariamente en Francia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le preguntemos o querramos saber qué es la representación política y qué caracteres tiene, bueno, la representación política, un representante político hoy en día, o este sistema de la representación política, nace a partir de la comparación entre figuras del derecho privado, mandato imperativo o mandato imperativo, y la comparación de esas figuras con la representación política o el mandato representativo. Está, repaso los caracteres. En el mandato imperativo del derecho privado, ¿sí? El representante representa solamente a quien le otorgó el mandato. En cambio, en la representación política, el mandatario representa a todo el pueblo y no solamente al que lo votó. En segundo lugar, en el mandato imperativo o en el mandato del derecho privado, el representante se tiene que limitar a cumplir aquellas funciones que le fueron encomendadas. En el mandato representativo no. Una vez que el funcionario es electo o designado, tiene libertad para actuar. En tercer lugar, en el derecho... Profe, ¿Sí? profe, le hago una duda. Sí. ¿Pero no tienen los límites de la Constitución o de las normas jurídicas? Sí, O sea, por no está supuesto. Sí. Pero tiene los límites, eso que vos me estás planteando ya es el Estado de Derecho y que él tenga que ajustar el ejercicio de sus funciones a todo lo que establecen las normas, ¿sí? Que es distinto de un mandato o una orden que le asigne quien lo vota, por ejemplo, ¿sí? Yo como ciudadana, cuando voy a elegir o a votar por algún candidato, y sí, el ideal sería de que todo su accionar se ajuste a la ley, de que sea honesto, de que cumpla bien sus funciones, pero ya me excede, o una vez que él empieza a ejercer sus funciones, no va a estar limitado o sujeto a algún mandato particular que el pueblo le haya asignado, ¿está? Eso independientemente de que él tenga que ajustar su accionar a lo que establece la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, que es una característica propia de la forma republicana de gobierno y del Estado de Derecho. ¿Está? Bueno, gracias, profe. ¿Quedó claro? Sí. Y finalmente, la otra característica que se dio básicamente en los orígenes de esta doctrina de la representación política es que en el mandato imperativo del derecho privado,
el representante o el mandatario era absolutamente responsable por aquellos actos que cumplía. O sea, terminado el mandato, él tenía que rendir cuentas de lo que realizaba, ¿sí? Cosa que no ocurre en la representación política, porque más allá de que hoy en día son totalmente responsables si cometieron algún delito, por ejemplo, que la justicia los juzgue, o mientras están cumpliendo sus funciones, si hay un mal desempeño, por ejemplo, pueden estar sujetos a juicio político, ¿sí? No es que termina el mandato de un funcionario público y lo sentamos en un banquillo y le pedimos que rinda cuenta de lo que hizo. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿y qué hay de los fueros? Los fueros, eso Sí. vamos a ver, hay determinados funcionarios que tienen fueros. No todos los funcionarios. En nuestro sistema y en nuestra constitución, los únicos funcionarios que tienen fueros son los legisladores, diputados y senadores, ¿sí? Pero cuando lleguemos a la bolilla, a la unidad 7, vamos a ver en qué casos esos fueros se pueden dejar sin efecto para que estos funcionarios, si cometieron algún delito, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones, puedan ser sometidos a la justicia. ¿Está? Sí, En gracias. cambio, el presidente, vicepresidente, los ministros de la Corte, los ministros del Poder Ejecutivo y el jefe de gabinete no tienen fueros, ¿sí? Lo que se le hace a esos funcionarios, si estuvieran incursos en alguna causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o que hayan cometido algún delito, por ejemplo, se los puede someter a juicio político. Pero el desafuero, ustedes habrán escuchado por ahí el término, es solamente para diputados y senadores. Ok, gracias. Vamos a ver bien, de nada, vamos a ver bien esa diferencia en la unidad 7. Voy a compartir pantalla, a ver, un segundito. Y vamos viendo. Ahí. Lo vamos viendo acá los power. ¿Está? Acá los power que les voy mostrando, bueno, Sistema de Gobierno de la Nación Argentina, artículo 1 de la Constitución Nacional, la forma representativa que es la que estamos viendo ahora. Sistema representativo, lo que establece el artículo 22, lo que leíamos recién, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus autoridades creadas por esta Constitución. Acá está lo que yo les decía recién, qué caracteres tiene la representación política. No constituye un mandato, toda vez que una vez elegidos, los representantes tienen libertad para tomar sus decisiones, ¿sí? Son responsables civil, penalmente, administrativamente, pero esto se dio a partir de una evolución. En un primer momento no era así, y ahora son responsables, tienen que publicar sus actos, ¿sí? Representan a toda la sociedad, a diferencia del mandato del derecho privado o del mandato imperativo, en donde el representante solo representa a quien le otorgó el mandato, ¿sí? Así que bueno, ¿está claro lo que es el sistema representativo y cuáles son los caracteres de la representación política? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron bien cómo nace y por qué esa diferencia entre mandato imperativo y mandato representativo? ¿Está? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver ahora, la representación política, dicen los autores, es una forma de gobierno que es imposible que exista si no tenemos una forma de gobierno democrática, ¿sí? Solamente teniendo una forma de gobierno democrática vamos a poder hacer efectiva esta representación política o este sistema representativo, ¿sí? Hay distintas clases de democracia y a partir de allí vamos a ver que el pueblo puede tener una mayor o menor participación, puede llevarse adelante el sistema representativo o no. Tres clases básicas hay de democracia. La democracia directa o pública, que es la que se dio en los primeros, tiene como antecedente el pueblo griego, en donde en un primer momento la gente se reunía directamente en asambleas y tomaba las decisiones porque eran pocos, ¿sí?
Hoy en día esta democracia directa o pura es imposible que sea ejercida en nuestro sistema, dado la cantidad de habitantes que somos. Entonces, como esa democracia o el ejercicio de esa democracia directa no es posible, ¿qué hicimos? Adoptamos una forma de democracia indirecta que se puede materializar o llevar adelante a través de lo que es el sistema representativo. Como nosotros, ¿sí? En esa democracia, ¿no era que solamente podían participar los hombres y que las mujeres y los... Podían participar los hombres y solamente los hombres que tenían una determinada posición económica, una determinada formación cultural, no era que participaba cualquiera, ¿sí? La plebe, los plebeyos, que eran la gente más humilde, los campesinos, ellos, por ejemplo, no tenían acceso a esas asambleas y no podían participar de las tomas de decisiones, ¿sí? Pero lo importante de esa forma de democracia directa es que las decisiones se tomaban en la asamblea. Los que estaban reunidos eran los que tomaban las decisiones y que era esta élite, digamos, de esa sociedad. ¿Está? Sí, profe, gracias. De nada. Vamos ahora a la democracia indirecta. Como no es posible que hoy en día, por la cantidad de habitantes que somos, podamos adoptar una forma de democracia directa, adoptamos una forma de democracia indirecta. O sea, acuérdense siempre que el poder es del pueblo, el titular del poder es el pueblo, pero como no podemos ejercer ese poder directamente, elegimos nuestros representantes que son los que van a ejercer ese poder. Entonces, forma de gobierno democrática y sistema representativo son inseparables, digamos. Yo no puedo hablar de un sistema representativo si no tengo una democracia. Y después tenemos las formas semidirectas, a ver, yo voy mirando el programa. Después tenemos las formas semidirectas de democracia que vendrían a ser una forma de participación intermedia entre lo que es la forma de la democracia directa y la democracia indirecta. Entonces surgen estas formas de participación, se le da un mayor grado de participación a la sociedad en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como formas de democracia semidirectas vamos a encontrar básicamente dos a nivel nacional y una más que se agrega a nivel provincial, que ya vamos a ver cuál es. Tenemos como formas semidirectas de democracia y que se incorporaron con la reforma constitucional de 1994 a la iniciativa popular y a la consulta popular. ¿Qué es la iniciativa popular? La iniciativa popular está regulada o se incorporó al artículo 39 de la Constitución Nacional con la reforma constitucional del 94. ¿En qué consiste la iniciativa popular? O sea, el pueblo a través de estas figuras de democracia semidirecta tiene una mayor participación en la toma de decisiones. Ahora vamos a ver qué pueden ser. La iniciativa popular no es otra cosa que la facultad que tiene el pueblo de presentar proyectos de ley. ¿Sí? Después cuando lleguemos a la unidad 7 vamos a ver que los proyectos de ley pueden tener origen en distintos actores, ¿sí? El presidente puede presentar proyectos de ley, el propio poder legislativo puede hacerlo, y el pueblo. Esta facultad de presentar proyectos de ley es la iniciativa popular o iniciativa legislativa que está regulada en el artículo 39 de la Constitución Nacional y que a su vez está reglamentado por la ley 24.747 que establece los pormenores de cómo se puede llevar a ejecutar en la práctica la iniciativa popular. Primera cuestión. O sea, cuando el pueblo, no es que a mí se me ocurre, mañana yo quiero presentar un proyecto de ley y me voy y lo presento directamente en el Poder Legislativo. Tiene determinados recaudos o requisitos, ¿sí? En primer lugar, la iniciativa legislativa sí o sí tiene que tener como Cámara de origen la Cámara de Diputados. No se puede presentar un proyecto de ley, por ejemplo, en Cámara de Senadores, ¿sí? Cuando el proyecto de ley provenga del pueblo, sí o sí hay que presentarlo en la Cámara de Diputados. Luego, el artículo 39 establece que ese proyecto de ley no podrá exigir el 3% del padrón electoral. O sea, no se puede exigir más del 3% de las personas que figuran en el padrón electoral y que estén facultadas a votar para presentar un proyecto de ley. Ahora vamos a ver que todos esos pormenores están regulados en la ley, en la 24.747. Y hay determinadas cuestiones o temas sobre las cuales no se pueden presentar proyectos de ley y que son reforma constitucional, o sea que el pueblo no puede presentar
proyectos de ley respecto de esos temas que establece la Constitución. Reforma de la Constitución, materia tributaria, materia penal, tratados, ¿sí? Y presupuesto. Entonces, ¿cómo dice el artículo 39 de la Constitución Nacional? A ver, ¿alguno que quiera leer el artículo? Lea alguno el artículo 39 de la Constitución, por favor. Llamo si no. Yo, profesora. Bueno, ¿quién está hablando? Gabriela Monzón. Dale. Los ciudadanos tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Ahí está. Ahí están entonces las bases para que los ciudadanos podamos ejercer este derecho que tenemos de presentar proyectos de ley, ¿sí? Profesora, sí. Con respecto al segundo párrafo, o sea Sí. que la iniciativa popular tiene que estar así como demográficamente distribuida también para que tenga lugar. Claro, sí, sí, sí. Tiene que ser, esto es a nivel nacional, porque también Claro. a nivel provincial el instituto está regulado, ¿sí? Pero la ley 24.747 establece que ese grupo de personas que presenten un proyecto de ley al menos tienen que representar a 6 distritos electorales, Correcto. ¿sí? Y a su vez, el artículo 39 dice que no se podrá exigir más del 3% del padrón electoral para presentar un proyecto de ley. Y la ley reglamentaria establece un piso mínimo. O sea, no es que se juntan 10 personas y van y presentan un proyecto de ley, sino que esa ley, la ley reglamentaria del instituto, establece que esa cantidad de firmas que se junten al menos tienen que representar el 1,5% de quienes estén inscritos en el padrón electoral. Vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes de que establece otra cosa que dice el artículo 39, es que la Cámara de Diputados tiene que darle, el Congreso debe darle expreso tratamiento en el término de 12 meses. Que le tenga que dar tratamiento al proyecto de ley no quiere decir que lo tenga que aprobar. O sea, tranquilamente lo puede desechar y no aprobar, ¿no es cierto?, lo que el pueblo esté proponiendo. ¿Está? Bueno, las materias sobre las cuales no puede presentarse un proyecto de ley, está claro, son esas 5, tratados, presupuesto, materia impositiva a través de los tributos, materia penal y tratados internacionales. Dice la ley reglamentaria, los ciudadanos podrán ejercer el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados, no se olviden de eso, porque después en otra parte del programa, creo que es cuando vemos el Poder Legislativo, vamos a ver que el proceso de sanción de las leyes necesita de la aprobación de ambas cámaras, ¿sí? De la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero no siempre, o sea, una de las cámaras aprueba un proyecto de ley y pasa a la otra cámara para su aprobación, pero eso no quiere decir que la cámara de origen o la cámara que es la primera que trata el proyecto deba ser la Cámara de Diputados, salvo que se trate de situaciones concretas o específicas como esta. ¿Está? Después vamos a ver que en materia de presupuesto, por ejemplo, la ley de presupuesto sí o sí tiene que ser Cámara de origen, la Cámara de Senadores. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que hay determinados proyectos de ley que tienen que tener origen en diputados y otros se tienen que tratar primero en senadores? ¿Alguno sabe, leyó algo o escuchó algo por ahí de a quiénes representan los diputados y a quiénes representan los senadores? Están callados hoy, ¿eh? Los senadores representaban a las provincias, profe. Los diputados al pueblo. Al Y pueblo de los la nación. hay 3 por provincia, si no me recuerdo mal. Después vamos a ver bien eso. Ahora son 3 senadores por provincia, en cambio los diputados son
se eligen en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de habitantes. ¿Sí? El Chaco, por ejemplo, tiene hoy en día en el Congreso de la Nación 7 diputados, 3 senadores y 7 diputados nacionales. Bueno, el artículo 3 vuelve a decir cuáles son las materias que no pueden ser objeto de iniciativa popular: reforma constitucional, tratados internacionales, tributo, presupuesto, materia penal. El artículo 4 es el que habla del mínimo que tiene que cumplir, el mínimo de firmas que tienen que reunirse para que se pueda presentar un proyecto de ley. ¿Sí? Dice, requerirá la firma de un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral, utilizado en la última elección de diputados nacionales. Y deberá representar por lo menos a 6 distritos electorales. ¿Sí? Esas firmas tienen que ser certificadas o autenticadas por alguna autoridad competente para hacerlo. Eso también está establecido en la ley. El artículo 5 establece los requisitos que deben reunir este proyecto de ley que puede presentar el pueblo, y dice que tiene que deducirse por escrito, contendrá la petición redactada en términos claros, una exposición de motivos fundadas, el nombre y domicilio de los promotores de la iniciativa, la descripción de los gastos y el origen de los recursos que se ocasionaron durante el periodo previo a presentar el proyecto. Esto es muy importante porque ahora vamos a ver en la filmina siguiente que quienes presentan un proyecto de ley tienen que justificar de dónde sacaron el origen o de dónde surge el origen de los fondos con los que ellos están trabajando, ¿sí? Y la ley establece una serie de limitaciones a determinadas instituciones, entes del Estado, que no pueden realizar aportes para solventar estos proyectos de ley. Fíjense el artículo 12 lo que dice. Por ejemplo, un gremio, un sindicato de trabajadores no podría realizar aportes para colaborar con algún proyecto de ley que se quiera presentar. En este artículo 12 dice que queda prohibido aceptar o recibir para el financiamiento de todo proyecto de ley por iniciativa popular en forma directa o indirecta contribuciones privadas anónimas. ¿Sí? Se pueden recibir contribuciones privadas, pero siempre hay que justificar quiénes son los que realizan el aporte. Los aportes provenientes de entidades autárquicas o descentralizadas, nacionales o provinciales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, todos esos entes no pueden realizar aportes para solventar un proyecto de ley que tenga origen en el pueblo, digamos. Los gobiernos extranjeros, las entidades extranjeras con fines de lucro, contribuciones superiores a 30.000 pesos, contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales o profesionales. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta respecto de la iniciativa? Si no, seguimos con la otra forma semidirecta de democracia, que es el referéndum o consulta popular. Acá voy a hacer una aclaración antes de continuar, porque referéndum y plebiscito no tienen el mismo significado, originariamente, ¿sí? Tradicionalmente hubo algún sector de la doctrina siempre lo utilizó como sinónimo, referéndum o plebiscito. Otros autores consideran que los términos dicen cosas diferentes, ¿sí? Y cuando se refieren dicen que el referéndum es someter a consideración del pueblo una determinada decisión que ya se adoptó en el ámbito del poder legislativo. O sea, cuando el gobierno toma una decisión que está plasmada en una ley, ¿sí? Se puede someter ad referéndum del pueblo o someter ese proyecto de ley a referéndum o a consulta popular para que el pueblo lo ratifique o lo desapruebe, ¿sí? En cambio, el origen etimológico de la palabra plebiscito se refiere a otra cosa y tiene que ver con someter a votación del pueblo la adopción de determinadas decisiones políticas, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes en cuanto al origen de los términos. Algunos autores dicen que son cosas diferentes y que el referéndum hace referencia a el Poder Legislativo presenta o somete a consulta popular un determinado proyecto de ley, ¿sí? Que ellos ya adoptaron la decisión de someter este proyecto de ley a la votación del pueblo.
Y el plebiscito sería otra cosa, sería someter a consideración del pueblo una determinada decisión de carácter político, pero en la cual no hay un proyecto de ley. ¿Cuál es el sistema que adopta nuestra Constitución? Nuestra Constitución utiliza como sinónimos los términos referéndum o plebiscito y más conocido como consulta popular, y lo regula en el artículo 40 de la Constitución, que este artículo 40 trata dos clases distintas de referéndum o consulta popular, que vamos a ver cuáles son las características en cada caso. La primera parte del artículo 40 hace referencia a la consulta popular ante legem y obligatoria, ¿sí? Es decir, se somete a consideración o a votación del pueblo un determinado proyecto de ley, y para que el pueblo vote en sentido afirmativo o negativo, para que se exprese en sentido afirmativo o negativo respecto de ese proyecto de ley. Si el voto es afirmativo, el proyecto automáticamente se convierte en ley, ¿sí? Entonces, en esta primera parte del artículo 40 se trata la consulta popular ante legem y obligatoria, ¿sí? ¿Por qué ante legem? Porque recién es un proyecto de ley. Si el pueblo vota afirmativamente, ese proyecto de ley se va a convertir en ley. Y solamente el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, puede someter a consulta popular un proyecto de ley. No puede hacerlo la Cámara de Senadores, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el artículo dice: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. Ahora, un poquito más adelante, cuando hablemos de la forma del sistema republicano de gobierno, vamos a ver que los poderes son independientes e interdependientes, porque hay actos que realizan en forma conjunta. ¿Sí? Por ejemplo, el procedimiento de formación y sanción de las leyes es un acto complejo porque participa el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y estos poderes, me estoy adelantando con lo que sigue, pero los poderes, si bien son independientes, se controlan recíprocamente. ¿Cómo controla el poder, básicamente el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo? Con el veto a los proyectos de ley. ¿Sí? Cuando lleguemos al procedimiento o al proceso de formación de las leyes, vamos a ver que, por ejemplo, un proyecto de ley puede estar aprobado por Cámara de Diputados, por Cámara de Senadores, pero el Poder Ejecutivo tiene que promulgar esa ley. Puede ser que el Ejecutivo no esté de acuerdo con esa ley, entonces la veta, ¿sí? En este caso, ¿qué dice el artículo 40? Que la ley de convocatoria no podrá ser vetada. Es el único caso en el cual el Poder Ejecutivo no puede ejercer su derecho de veto respecto a un determinado proyecto de ley. ¿Sí? Cuando la Cámara de Diputados somete a consulta popular un proyecto de ley, el Ejecutivo no puede vetar esa iniciativa. ¿Sí? Y es obligatorio y es vinculante. Se llama consulta popular ante legem, obligatoria y vinculante. Si bien no dice expresamente que sea obligatoria, ahora vamos a ver que eso se infiere de la segunda parte del artículo. Entonces, tenemos en esta primera parte del artículo 40 la consulta popular ante legem, vinculante. ¿Por qué es vinculante? Porque el voto afirmativo del pueblo lo va a convertir en ley, y como es vinculante, el voto es obligatorio más allá de que la Constitución no lo diga expresamente. En cambio, en la segunda parte del artículo vamos a ver que se trata de la consulta popular no vinculante, y en esta parte el artículo se asemeja más a lo que es un plebiscito, porque fíjense ustedes, en primer lugar puede ser convocado por el Congreso o el presidente, a diferencia de la consulta popular vinculante, que solamente puede ser convocada a iniciativa de la Cámara de Diputados. Y dice la segunda parte del artículo: el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. No hablan de un proyecto de ley. Entonces, de acuerdo a lo que yo les decía al principio, de que el plebiscito es someter a consulta del pueblo una determinada decisión de carácter político, tranquilamente podemos considerar que esta segunda parte del artículo 40, está haciendo más bien referencia a un plebiscito, ¿sí? Pero técnicamente se trata de una consulta popular post legem, así se llama,
no vinculante, y en este caso el voto no es obligatorio, dice esa parte del artículo. Entonces, como acá dice que en este caso el voto no es obligatorio, se infiere, o la doctrina entiende que en la primera parte el voto sí va a ser obligatorio. ¿Estamos? Profesora, Sí. pero ¿qué significa para el efecto no vinculante? No vinculante, no vinculante quiere decir que no interesa, o sea, El por más que resultado es una consideración nada más. claro, es una consideración nada más. O sea, por más que el pueblo vote afirmativamente, no se va a convertir en ley, por ejemplo, si se somete a consulta popular un determinado proyecto. ¿Está? A diferencia de lo que sí ocurre con el que está regulado en la primera parte de la Constitución, que ese sí es vinculante, porque el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo va a convertir en ley. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, hay una sola vez, si vamos a los antecedentes de nuestro país, se puede decir que el término plebiscito, lo que es técnicamente el plebiscito, se utilizó una sola vez en nuestro país en el año 1835, cuando se lo designó a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires con la suma del poder público. A ver si encuentro la filmina para compartirles. No, no está en la filmina. A ver si no está en la otra. No, no está, me confundí con lo otro. Profesora, ¿y esto Sí. de plebiscito o referéndum se aplica únicamente a leyes nacionales, leyes del Congreso? Porque En acá este caso sí, porque estamos analizando la Constitución Nacional. pero Pero está regulado en otras instancias. en las constituciones provinciales también, sí, sí. Ahora vamos a ver que en la Constitución del Chaco, por ejemplo, está en el artículo 2. Ya vamos a llegar ahí. Correcto. Está. Como antecedente de la consulta popular no vinculante, tenemos como antecedente en el año 1984 que por decreto el presidente Alfonsín se sometió a votación, a consideración del pueblo, una propuesta para celebrar un tratado de paz con Chile respecto a un conflicto que había por el canal de Beagle. Sí, esa consulta popular no vinculante fue convocada a través del decreto 2272. ¿Estamos? Y en... A ver, dejé de compartir. En la Constitución del Chaco, estas formas de participación o de democracia semidirecta están plasmadas en el artículo 2. ¿Alguien tiene la Constitución del Chaco a mano? Si no, leo yo qué dice el artículo 2. Son muy similares la redacción de la regulación de los institutos. Fíjense cómo dice el artículo 2. Todo el poder emana del pueblo y pertenece al pueblo, que lo ejerce por medio de sus representantes con arreglo a esta Constitución y a través de los derechos de iniciativa popular, consulta popular y revocatoria. La revocatoria es otra forma de participación o democracia semidirecta, que ahora vamos a ver en qué consiste. La ley los reglamentará con sujeción a las siguientes normas. Primero, dice, la iniciativa popular para presentar proyectos de ley u ordenanzas. Fíjese que acá en la provincia no solo podemos presentar proyectos de ley, sino que podemos someter a consideración del Consejo Municipal un proyecto de ordenanza, por ejemplo. Eso quería comentarle que en la última elección de intendente había una especie de plebiscito por el tema de la protección de animales. Sí, pues, sí, sí. Era para aprobar, me parece, pero ahí me confundo porque era para aprobar. Eso era consulta popular, no era iniciativa legislativa. Y hablaba sobre destinar una parte de un presupuesto o algo así. O sea, eso era lo que teníamos que decidir. Claro, pero era una consulta popular no vinculante. Porque por más que se haya votado afirmativamente el 100% de los integrantes del padrón electoral, no convertía a esa decisión o a esa decisión política, porque no era un proyecto de ley, ahí solamente nos estaban consultando eso, era simplemente una consulta popular no vinculante. ¿Está? Sí, sí. Bueno,
Vuelvo otra vez, el inciso 1 del artículo 2 dice: la iniciativa popular para presentar proyectos de ley y ordenanzas requerirá la petición de no más del 3% de los ciudadanos del padrón electoral correspondiente, coincide con lo que dice el artículo 39 de la Constitución Nacional. Dice: el Poder Legislativo, los consejos municipales deberán darle expreso tratamiento en el término de 12 meses. No podrán plantearse por esta vía cuestiones atinentes a tributos, presupuesto y reforma de la Constitución. Obviamente que materia penal y tratados internacionales no está acá, porque esas son atribuciones del gobierno federal, no de los gobiernos provinciales. En el inciso 2 regula la consulta popular, que es esto que me estás preguntando. ¿Sí? Dice: la consulta popular vinculante será convocada por los 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados o los consejos municipales, y para que la misma se considere válida, se requerirá que los votos emitidos hayan superado el 50% de los electores inscriptos. Para la aprobación será necesario el voto afirmativo de más del 50% de los votos válidamente emitidos. ¿Sí? Y en la tercera parte, el artículo 2, en el tercer inciso del artículo 2 de la Constitución del Chaco, regula otra figura u otra forma de democracia semidirecta, que es la revocatoria o recol se llama. ¿En qué consiste ese instituto? Ese instituto consiste en la facultad que tiene el pueblo de revocar un mandato otorgado a algún funcionario que haya sido electo por voluntad popular. ¿Sí? Supongamos que el pueblo de la provincia del Chaco quiera revocar, y acá esto va en contra de uno de los caracteres de la representación política que yo explicaba recién, que es ¿cuál? Que no se puede revocar el mandato otorgado a un presidente, ¿sí? A un gobernador, a un diputado. Una vez que son electos, tienen que cumplir el periodo que establece la Constitución para el ejercicio de sus funciones. Bueno, en la provincia del Chaco tenemos esta particular figura o forma de participación semidirecta, a través de la cual el pueblo puede decidir, a través del voto, si quiere revocar el mandato que dio a un funcionario que tenga un cargo electivo. ¿Sí? No se puede ir a revocar el mandato, por ejemplo, qué sé yo, no se puede pedir la revocación del cargo de un juez, porque el cargo de juez no es un mandato electivo, los jueces no se eligen, los jueces se designan. ¿Sí? Entonces, como dice el inciso 3 del artículo 2 de la Constitución del Chaco? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Dice: la revocatoria de los mandatos de los funcionarios electivos por las causales previstas para el juicio político, o sea, las causas son mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, delitos o crímenes comunes, a petición de no menos del 3% de los ciudadanos de los padrones electorales respectivos, y aprobado por la mayoría absoluta de los electores inscriptos, destituye al funcionario. Históricamente en nuestra provincia se dio, es muy difícil, es muy difícil, no es común que se haga uso de este instituto, pero tenemos un antecedente que se dio en el año 1997 para la destitución de un intendente de la localidad de La Leonesa. ¿Sí? A ver si tengo mayores. Sale. No, esto no era. Sí, en el año 1997, con un intendente de La Leonesa, se hizo uso se sometió al voto del pueblo la decisión de revocar el mandato de este intendente, y el voto afirmativo del pueblo lo hizo posible y finalmente se lo destituyó. ¿Está? ¿Alguna consulta, alguna duda que Sí, tengan profesora, usted en 2 ocasiones ya mencionó los términos juicio político. Sí. ¿El juicio político es habilitante? ¿Los resultados de un juicio político hacia un funcionario habilitan el juicio penal en el caso de que haya cometido un delito? Sí. Porque, a ver, la Constitución expresamente establece cuáles son las causales por las cuales se puede llegar a someter a alguno de los funcionarios que ella misma individualiza, establece las causas por las cuales se puede someter a estos funcionarios a juicio político. El objeto del juicio político, ¿cuál es? Destituir
alguno de esos funcionarios del cargo que están ocupando. O sea, uno de los requisitos para ejercer el juicio político es que esa persona o ese funcionario esté cumpliendo funciones, ¿sí? Ha pasado en la historia de nuestro país que se estaba por someter a juicio político a un determinado funcionario y él renunció. Entonces, en ese sentido, la cuestión se torna abstracta, carece de sentido seguir adelante con un juicio político, porque el juicio político lo que persigue es la destitución del funcionario. Una vez que él es destituido, ahí puede ser sometido al juzgamiento por la justicia ordinaria. ¿Está? Sí. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial expresamente individualizan cuáles son esos funcionarios que pueden ser sometidos al juicio político, que ya vamos a ver en la bolilla 7, es un procedimiento especial que se lleva a cabo en el ámbito del Congreso, o del Poder Legislativo. ¿Sí? Que a nivel nacional son el presidente, vice, ministros de la Corte Suprema, ministros del Poder Ejecutivo y jefe de gabinete. Suelen confundir ustedes, siempre los alumnos suelen confundir el juicio político si se aplica a diputados y senadores. No, diputados y senadores no son sometidos a juicio político, sino que son sometidos a otro procedimiento que recién hablábamos también, que es el desafuero. ¿Está? Sí. Pero la finalidad es parecida. En el caso del desafuero es separar al diputado o al senador para que pueda ser privado de su libertad, por ejemplo. ¿Está? Sí. Bien. ¿Quedó claro? ¿Sí? Me permitís más para los chicos que son de Corrientes, por ejemplo, en la Constitución de Corrientes lo pueden encontrar a la iniciativa y a la consulta en los artículos 37 y 38 de la Constitución de Corrientes. La verdad que el 38 es prácticamente una copia del artículo de la Constitución Nacional. No es por nada, y la verdad que soy nacida en Chaco, pero la Constitución de la provincia del Chaco es realmente bastante elaborada, tiene sus institutos propios, elaborados de manera propia. No es que sea una copia de la Constitución, la provincia del Chaco realmente tiene una elaboración jurídica muy, muy interesante. Así que, bueno, pero los chicos que están en Corrientes pueden buscar. Si hay chicos de Misiones, los invito a que nos cuenten, porque de la provincia de Misiones no sé qué artículos son, y de Formosa puede llegar a ver también, así que cualquier cosa nos pueden contar ustedes, pero básicamente las dos provincias que están más relacionadas, que son Chaco y Corrientes en estos casos, con más chicos, con más alumnos, bueno, lo pueden encontrar ahí, eso nomás era. Gracias, y voy a hacer una aclaración que acá me está indicando la profe. Cuando se ejerció el Instituto del Recolo, la revocatoria en la provincia del Chaco, no se llegó a destituirlo al intendente. A ver, les leo cómo dice, acá tengo el acta del Tribunal Electoral. En la ciudad de Resistencia, a los 18 días del mes de junio del año 1997, se reúne el Tribunal Electoral para considerar la revocatoria de mandato del señor intendente Santos Miguel Álvarez, celebradas en la localidad de La Leonesa, según lo normado por el artículo 2, inciso 3 de la Constitución de la provincia del Chaco, de 1957-1994. Se inició el escrutinio definitivo de la misma, o sea, se sometió la cuestión a votación del pueblo, ¿no es cierto? Y acá está el resultado de la votación. Acordaron, primero, declarar la validez de los comicios de revocatoria del mandato del intendente y tener como resultados del escrutinio definitivo los que obran en las planillas, que son los siguientes. Por el sí, o sea, por la destitución, 1.989 votos, un porcentaje de los votos emitidos 49,49%. En el palo quedó, vale. Por el no a la destitución del intendente, no, si tuvo más votos la destitución. Sí, tuvo muchos votos, pero no llegó porque, fíjate, en el punto siguiente dice declarar que en virtud de lo normado. No corresponde, tenés razón. No corresponde destituir, porque le pegó en el palo. Yo también cuando vimos hoy. Sí, porque yo leí rápido y dije, bueno, listo, ganó, lo destituyeron y dicen cuando no. Cuando vi 49,50 dije, zafó, pero ¿con qué legitimidad? Si vamos a lo que explicabas vos la clase anterior, de lo que es la legitimidad, ¿con qué legitimidad de ejercicio seguía ese intendente, no? Claro, no, porque la mayor parte del pueblo no lo quería, digamos.
Y bueno, por el no, o sea, por el no a la destitución del intendente, 1903 votos, o sea, menos de los votos que votaron para que se vaya, digamos. Pero, ¿qué pasó? Había 78 votos en blanco y 49 votos nulos. Entonces, finalmente declararon que en virtud de lo normado por el artículo 2, inciso 3 de la Constitución, no corresponde destituir al intendente. ¿Está? Entonces, eso que decía la profe es súper importante y fíjense ustedes cómo se va relacionándolo con lo que vimos anteriormente. ¿Qué es la legitimidad? Es que el pueblo le preste consentimiento a que un funcionario esté en un determinado cargo que ejerza la representación del poder político. ¿Estamos? ¿Están todos los que figuran como presentes? ¿Están? Eduardo Robson, por ejemplo. Sí, profe, estamos. Ah, bueno. Porque como no me contestan o no están participando mucho, yo por ahí siento que estoy hablando al aire. Pero bueno, voy a tratar de concentrarme en que sí están. Gracias, no hace falta que pongan en el chat, solo quiero que participen un poco, si Ah, profe, cada vez que te voy a preguntar algo, usted ya lo dice al segundo, así que... Ah, bueno, perdón, pero todas las dudas que tengan me van diciendo. Bueno. ¿Quedó claro entonces cuál es la diferencia, en qué consiste el sistema de representación política, que es el antecedente directo de nuestro sistema representativo, y la diferencia entre democracia directa, indirecta y semidirecta? ¿Quedó claro eso? Porque por ahí suelen confundir también lo que es la democracia indirecta y la semidirecta. La democracia indirecta, sistema representativo. Democracia semidirecta o forma semidirecta de participación, tenemos iniciativa legislativa, consulta popular y revocatoria. En la provincia del Chaco nomás la revocatoria. ¿Está? Bueno, avanzamos. Vamos con el sistema republicano ahora, que es la otra forma de gobierno que adoptó nuestro país. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos de forma de gobierno y forma de Estado? Y veíamos que tenemos esas distintas clasificaciones o las relacionamos a partir del poder, del elemento del Estado poder. ¿Sí? Si nosotros nos preguntábamos quién ejercía el poder, eso me determinaba la forma de gobierno, que es lo que estamos analizando ahora. Tenemos una forma de gobierno democrática, representativa y republicana, y si yo tomo o tengo en cuenta la distribución territorial o espacial del poder, me voy a encontrar con las formas de Estado. Otra de las formas de gobierno que nosotros adoptamos es el sistema republicano. La mayoría de los autores dice que no se puede dar un concepto de lo que es el sistema republicano, sino que él se define a partir de sus caracteres. En la clase anterior veíamos, a ver, un segundo, me vuelvo a la filmina. En la clase anterior veíamos que cuando se dieron los debates en la Revolución de Mayo, ahí en los principios políticos que se debatieron en la Revolución de Mayo, fueron forjando lo que es nuestra forma de gobierno actual, porque ahí ya se empezó a hablar de división de poderes, de responsabilidad, de periodicidad en el ejercicio de las funciones, etc. Entonces, vamos a ver cuáles son los caracteres del sistema republicano, ¿sí? Algunos autores sí lo definen, la mayoría dice que se lo define a partir de los caracteres, pero hay autores como, creo que este concepto que está acá es de Aristóbulo del Valle, y dice que la forma o el sistema republicano de gobierno es la comunidad política organizada sobre la base de la igualdad de todos los hombres, cuyo gobierno es simple agente del pueblo, elegido por el pueblo de tiempo en tiempo y responsable ante el pueblo de su administración. Vamos a ir viendo cuáles son los caracteres, ¿sí? Uno de los caracteres más importantes del sistema republicano es la división de poderes, ¿sí? La división de poderes ya fue planteado en el año 1700 por Montesquieu, en una obra que se llamó El espíritu de las leyes, en el año 1700, no me acuerdo bien concretamente el año. Y él planteaba ya qué es lo que era la división de poderes, que esto también, ¿no es cierto?, ya fue debatido en las jornadas de mayo y se estableció en el Estatuto Provisional de 1811 por primera vez lo que es la división de poderes en nuestro país. ¿Qué postula o qué plantea la división de poderes? Que es necesario que
a ver, se habla de división de poderes, pero acuérdense de que el poder es uno solo, lo que se divide en realidad son las funciones o los órganos, ¿sí? Y que es necesaria una distribución de poderes o una división de poderes para que haya un mejor ejercicio de las funciones. Tiene como principal finalidad la limitación de las facultades de los órganos de gobierno, porque imagínense que sería un caos si todos los poderes y todos los órganos pudieran hacer todo. Entonces, es necesaria una división y equilibrio de poderes y que cada uno tenga asignados funciones específicas, más allá de que vamos a ver de que estos poderes, si bien son independientes, también son interdependientes y hay determinados actos que son complejos y requieren la participación conjunta de ellos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el poder legislativo con exclusividad legisla, el poder ejecutivo con exclusividad gobierna y administra, y el poder judicial imparte justicia, o sea, dirime los conflictos que se someten a su consideración. Pero, si bien los poderes son independientes, también son interdependientes y ellos se controlan recíprocamente, ¿sí? No es que cada uno de ellos, bueno, antes de ir a eso, son independientes. El legislativo legisla, el ejecutivo gobierna y administra, y el judicial dirime conflictos. Pero vamos a ver que, por ejemplo, y esto lo vamos a volver a ver cuando veamos administrativo, vamos a ver que el poder legislativo también ejerce, si bien no es su función principal, ejerce funciones judiciales. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuándo el poder legislativo ejerce funciones judiciales? Lo dije hace un rato. Cuando lleva adelante el juicio político, ¿sí? Cuando se lleva adelante el juicio político, se dice que el poder legislativo está ejerciendo funciones judiciales. A su vez, el poder ejecutivo, si bien no lo hace con exclusividad, pero en algunos casos legisla, por ejemplo, a través de los decretos de necesidad y urgencia, a través de los decretos delegados, ¿sí? Y el Poder Judicial, por ejemplo, ¿qué hace el Poder Judicial? Además de tener como función exclusiva la de administrar justicia, ellos también realizan funciones que son legislativas, porque dentro de su ámbito, por ejemplo, dictan acordadas, ¿sí? Ejercen, administran todos los fondos necesarios para su funcionamiento. Entonces, reitero, división de poderes en principio implica que cada uno de esos órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, realiza funciones específicas, pero también pueden realizar actividades que son de naturaleza propia de otro de los poderes, pero en forma más limitada. Después tenemos la interdependencia de poderes, lo que le decía recién. Si bien son independientes, ellos se controlan recíprocamente. ¿De qué manera controla, por ejemplo, el poder legislativo al poder ejecutivo? A través del juicio político, ¿sí? Si yo veo quiénes son los funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, veo que entre ellos se encuentran el presidente, el vice, el jefe de gabinete, los ministros, y también los ministros de la Corte, o sea que en cierto modo el Poder Legislativo también controla a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? ¿De qué manera, por ejemplo, controla el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo? A través, cuando veamos... Vetando las leyes. ¿Cómo? Vetando las leyes, muy bien. En el proceso de formación de las leyes, que es un acto complejo en el cual participan el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, vemos que el presidente tiene la facultad de vetar las leyes. También, de qué manera, por ejemplo, el Ejecutivo incide o controla, si se quiere, al Poder Judicial. ¿Por qué participa en el procedimiento de designación de los jueces, por ejemplo? ¿Sí? Los jueces se designan por el presidente con acuerdo del Senado. ¿Y de qué manera controla el judicial a los otros dos? Lo vimos la clase pasada. La El control de Constitución. constitucionalidad. A través del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos que emite el Poder Ejecutivo, ¿sí? División, equilibrio de poderes. El control mutuo de los órganos de gobierno es esencial a la forma republicana y no se avisora su existencia sin tal recaudo esencial. Situación que genera el equilibrio necesario, que surge como imperativo de libertad, estabilidad y resguardo mutuo. Entonces, división, equilibrio e interdependencia de poderes, una de las principales características de la forma republicana de gobierno, ¿sí?
División, equilibrio de poderes con la forma de control, lo que yo explicaba recién. Interdependencia de poderes en el sistema presidencialista, a diferencia de lo que ocurre con el parlamentario. El Congreso no tiene preeminencia sobre el Ejecutivo, ya que este es elegido directamente por el pueblo. No obstante ello, el sistema de frenos y contrapesos admite influencias y presiones legítimas de todos estos órganos, de uno sobre otro, digamos. Interdependencia, bueno, y acá está lo que yo les decía recién, interdependencia de poderes, el poder legislativo influye y ejerce control sobre los otros dos poderes por medio de la autorización para efectuar los gastos, o sea, a través de la ley de presupuesto, a través del juicio político, ¿sí? Acá está de qué manera el Ejecutivo influye en la actividad del poder legislativo, bueno, a través del veto, lo que decía el compañero, en la actividad del Poder Judicial interviene en el procedimiento de designación de los jueces. El judicial controla a los otros dos a través del control de constitucionalidad. ¿Sí? Profesora, Sí. y cuando el poder, el Congreso, llama al jefe de gabinete, no sé si lo convocan o es que él ya tiene predeterminado en qué momento tiene que ir, aunque también vi que en ocasiones por situaciones particulares van. La Constitución establece expresamente que el jefe de gabinete tiene la obligación de ir una vez al mes al recinto del Congreso a brindarle explicaciones sobre la marcha del ejercicio de las funciones. Ya te escucho. Mientras tanto yo busco el artículo. Artículo 101 de la Constitución dice: el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno. ¿Sí? Puede ser interpelado a los efectos de tratamiento de una moción de censura. Ahí, esto vamos a ver bien otra vez en la bolilla 7, hay que hacer una diferencia entre lo que es pedido de informes e interpelación. O sea, por ejemplo, el poder legislativo en cualquier momento puede convocar a los ministros del Ejecutivo y pedirle informes acerca de determinadas cuestiones, ¿sí? Y también puede hacerlo respecto del jefe de gabinete, que a su vez el artículo 101 de la Constitución dice que él tiene la obligación de ir una vez por mes al Congreso a brindar explicaciones de cómo está yendo la marcha del gobierno, digamos. La particularidad que se da con el jefe de gabinete es que el Congreso, y eso lo vamos a ver en la bolilla 8 cuando veamos la diferencia entre el sistema presidencialista y el parlamentarista, es que el Congreso puede destituir a través de un voto de censura al jefe de gabinete. ¿Está? Exacto, a eso quería llegar porque es como que nunca se vio qué sucedió más allá de la interpelación, o sea, nunca se vio que todavía en la práctica nunca ejemplo. se dio. Claro, en la práctica nunca se dio que el Congreso haya interpelado y haya removido a un jefe de gabinete. ¿Sí? Como les digo, eso lo volvemos a ver en la unidad 8 porque nosotros tenemos que hablar de las características de nuestro sistema presidencialista. Nosotros tenemos un sistema presidencialista reacentuado a partir de la reforma constitucional del 94, porque si bien lo que se trató fue de quitarle poder al presidente y al presidencialismo en sí, se crea la figura del jefe de gabinete. ¿Cuál era la manera? Una de las maneras en las cuales se podía quitar un poco de poder al presidente, estableciendo este sistema de voto de censura que el Congreso puede hacerle al jefe de gabinete, que es una característica propia de los sistemas parlamentarios. ¿Está? Pero ¿qué pasa? El jefe de gabinete, al igual que todos los ministros del Ejecutivo, puede ser designado discrecionalmente por el presidente en cualquier momento. Entonces, imagínense ustedes que puede ser que el Congreso lleve adelante este procedimiento de interpelación, lleve adelante el voto de censura y se destituya al jefe de gabinete. Al otro día el presidente lo puede volver a designar. ¿Se entiende? Entonces, eso que se quiso hacer con la reforma constitucional del 94, de parecernos un poco más a un sistema parlamentario, en donde el Congreso tiene un mayor control o un mayor poder sobre el Ejecutivo, en la práctica no se puede llevar adelante. ¿Está? Y no existe antecedente en la historia de nuestro país en donde este sistema de interpelación se haya hecho efectivo. ¿Estamos? Sí, profesor. Bueno.
Bueno, otras de las características, estas son las principales características del sistema republicano, pero tenemos otras que son las mismas que caracterizan a la forma o al Estado de Derecho, ¿sí? La protección de la libertad de las personas, la limitación de los poderes de los órganos que ejercen el poder a través de la Constitución escrita, esto de la división e interdependencia de poderes, o sea, todas las características que veíamos en lo que caracteriza al Estado de Derecho que vimos en la unidad 1, lo volvemos a ver acá. Otra de las características del sistema republicano es la periodicidad en el ejercicio de las funciones, ¿sí? No es que los funcionarios están eternamente ocupando sus cargos, sino que la Constitución misma se encarga de establecer un plazo o un límite al ejercicio de esas funciones. La publicidad de los actos de gobierno es otra de las características que hoy en día está, por suerte, ¿no es cierto?, se fue avanzando un montón con eso, y bueno, incluso están publicadas las declaraciones juradas de los funcionarios que ejercen el poder en las páginas de la provincia del Chaco, por ejemplo, se puede ver, y por qué es necesaria la publicidad de los actos de gobierno, para que pueda hacerse efectivo un control sobre esos funcionarios y se puedan hacer efectivas, por ejemplo, las responsabilidades de ellos en el ejercicio de sus funciones, ¿tá? Entonces, publicidad, responsabilidad, periodicidad en el ejercicio de sus funciones, todos esos son caracteres de la forma republicana de gobierno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Sigo? Bueno. Contéstenme porque parece que yo le estoy hablando a la pared, si no, porfa. ¿Se entendió, profe? Sí, profe. Bueno. Sí, no, profe. Seguimos. Vamos ahora a la forma de Estado federal. ¿Sí? ¿Estoy compartiendo algo? Está negra la profe. A ver. Esperen, ya va. Vamos con el sistema federal. Como les dije hace un ratito, el sistema federal tenía que ver con, es la relación que se da entre el poder y el espacio territorial en donde ese poder va a ser ejercido, ¿sí? El sistema federal tiene que ver con, ¿se acuerdan las preguntas? Si yo me preguntaba quién manda, eso me determinaba la forma de gobierno. Si yo me pregunto cómo se manda, tiene que ver con la distribución del poder en el espacio territorial, ¿sí? Y así nos vamos a encontrar con que nuestra Constitución adoptó una forma de Estado federal que, de acuerdo a lo que veíamos en las clases anteriores, es el resultado de nuestros antecedentes constitucionales, o sea, la fuente de nuestro sistema federal de Estado son todos los antecedentes constitucionales que se dieron desde 1810 en adelante. Las luchas entre unitarios y federales, los distintos pactos que iban celebrando las provincias, el pacto federal de 1831, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos de 1852, las bases escritas por Alberdi, y si vamos al derecho comparado, vamos a encontrar que este sistema federal fue tomado como ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, ¿sí? Otra cosa que decíamos cuando hablábamos de forma de Estado era que veíamos que existen diversas formas de Estado. Tenemos los Estados unitarios, las confederaciones y nuestro Estado o sistema federal. ¿Qué caracterizaba los sistemas unitarios? Uruguay, por ejemplo, un sistema que tiene una forma de Estado unitario. Existen solamente descentralizaciones administrativas de los distintos departamentos, pero existe una sola esfera de poder, o sea, quienes imparten poder, quienes toman las decisiones son los representantes del gobierno central. Entonces, esos estados miembros no tienen autonomía, no son descentralizaciones políticas. En las confederaciones, ¿qué pasaba? Las confederaciones están compuestas por estados que son soberanos, ¿sí? Confederaciones están integradas por países, por ejemplo. Entonces, los estados miembros de un estado confederado tienen la facultad, como son soberanos, no dependen de nadie porque por encima de ellos no existe otro poder, ellos tienen la facultad de separarse, por ejemplo, de la confederación en cualquier momento, pueden nulificar las decisiones que se adopten, ¿sí? en el ámbito de la confederación, cuestiones o cosas que no ocurren en un sistema federal de Estado, que se caracteriza por qué. ¿Qué es lo que caracteriza el sistema federal? En primer lugar,
que existen dos esferas de poder o dos órdenes de poder. Nosotros tenemos el poder del gobierno central y el poder de los estados miembros, provincias y municipios. ¿Cuál es la característica que tienen estos estados miembros? Tienen la particularidad o la característica de que son autónomos. O sea, existen dos órdenes de gobierno o dos esferas de poder. Por un lado tenemos el gobierno central y por otro lado tenemos los gobiernos de los estados miembros, provincias y municipios que son autónomos. ¿Qué quiere decir que son autónomos? Las características de la autonomía son básicamente que ellos pueden autodeterminarse, pueden elegir sus autoridades, dictar sus propias normas, ¿sí? Administrar sus recursos, sin depender del gobierno nacional. Más allá de que todos los actos que realicen deben estar sometidos o tienen que sujetarse ¿a qué norma? A la Constitución Nacional. A la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, una cosa es la supremacía constitucional y la Constitución como ley suprema fundamental a la cual tiene que ajustarse el accionar de todos los órganos que ejercen el poder. Y otra cosa es el sistema federal, en donde las provincias y los municipios, que son los entes autónomos que integran el sistema federal, tienen la facultad de poder darse sus propias instituciones, elegir sus autoridades, dictar sus normas, administrar sus fondos, sin injerencias del gobierno federal, ¿sí? Este sistema federal está establecido, bueno, el artículo 5 de la Constitución dice que los gobiernos provinciales, esto que estoy diciendo, pueden dictar su constitución, organizan sus poderes, recaudan impuestos, promueven la educación y la salud pública. Luego, en la segunda parte de la Constitución, en la parte orgánica, a partir del artículo 121, vamos a encontrar regulados los gobiernos de provincia. ¿Sí? Bueno, acá esta filmina habla un poco de los antecedentes del federalismo. Los primeros antecedentes fueron los cabildos, ¿sí? Que eran instituciones heredadas por los españoles en donde tenían estas facultades de autonomía, de elegir sus autoridades, etc. Y acá están los antecedentes que yo mencioné como antecedentes de nuestro sistema federal. Bueno. Vamos al artículo, a ver, antes de seguir con esto, tengo que decir, o la doctrina sostiene, de que existen diversas relaciones entre los estados miembros de un estado federal, ¿sí? Entre el estado central y los gobiernos de provincia, existen tres tipos de relaciones, dice la doctrina. Primero existe una relación de subordinación. La relación de subordinación tiene que ver con que todos los actos que llevan adelante estos estados autónomos tienen que sujetarse a lo que establece la Constitución Nacional, ¿sí? Después se dice que hay relaciones de participación porque los estados miembros autónomos, las provincias, las provincias, participan de la formación del gobierno central. ¿De qué manera ustedes creen que las provincias participamos en la formación del gobierno central y participamos en las tomas de decisiones que realiza el gobierno central? ¿A través de la integración de qué órgano? ¿En qué órgano nosotros, el pueblo legislativo? Muy bien, porque nosotros tenemos los diputados provinciales y los diputados nacionales. O sea, tenemos diputados que son de la provincia de Chaco que integran el Congreso Nacional, y tenemos los senadores. 3 senadores por la provincia del Chaco también integran el Congreso. ¿Sí? Entonces, de esa manera, estos entes autónomos, las provincias, participan de la toma de decisiones que realiza este gobierno federal. Y otras de las relaciones que se dan entre estos órganos o entre estas dos esferas de poder es la relación de coordinación, ¿sí? Existen decisiones que se toman en forma conjunta, ¿sí? Bueno, sin ir más lejos, la sanción de las leyes en que participan diputados y senadores, y hay distintas, también la doctrina distingue y la Constitución Nacional establece lo que es el deslinde de competencia para saber cuándo una atribución es propia del gobierno federal o cuándo es de las provincias. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta esto, porque ahí está el federalismo mismo. O sea, si yo tengo en cuenta ese deslinde de atribuciones
Si yo sé específicamente qué puede hacer Nación y qué pueden hacer las provincias, eso me está reflejando lo que es el sistema federal, ¿sí? Y así vamos a... Sí, sí. Disculpe, ¿eso tiene que ver con el poder no delegado? Claro, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver cuáles son los artículos. Esperen que estoy mirando estos temas de la próxima unidad, pero quiero ver si no hay algo más acá. No. ¿Cómo es el deslinde de competencias entre nación y provincias? El artículo 121 de la Constitución, o sea, primero tenemos el artículo 5, que yo les... Bueno, el artículo 1 que establece que tenemos una forma de Estado federal. Después tenemos el artículo 5, que dice que las provincias pueden elegir, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo a los principios de declaración y garantía que establece la Constitución Nacional y que asegure la administración de justicia, su régimen municipal, la educación primaria. Después vamos a la parte orgánica de la Constitución a partir del artículo 121 que regula los gobiernos provinciales. Uno de los artículos más importantes, o el primero, que me va a determinar cuáles son, cómo es el deslinde de competencias entre nación y provincia, es el artículo 121. Esperen que vuelvo al... El artículo 121 dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. ¿Qué significa eso? Y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. ¿Qué significa esto? Que todas las atribuciones que nosotros vamos a encontrar en la Constitución Nacional, por ejemplo, a partir del artículo 75, podemos encontrar cuáles son las atribuciones del Congreso Federal, ¿sí? A partir del artículo, bueno, en el artículo 99 yo voy a encontrar las atribuciones del presidente de la Nación, por ejemplo. En el artículo 116 las atribuciones del Poder Judicial Federal. Esas atribuciones que están establecidas en la Constitución las tiene el gobierno federal, ¿por qué? Porque las tiene a partir de la delegación que las provincias hicieron, ¿sí? Las provincias, el poder originariamente es de las provincias. Por eso el artículo 121 dice que las provincias conservan todo el poder no delegado a través de la Constitución al gobierno federal. O sea que todas las atribuciones que yo encuentro en la Constitución Nacional las va a tener el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial por una delegación que las provincias le hayan hecho. Todo lo que no esté establecido en estos artículos de la Constitución Nacional como atribución del gobierno federal, yo tengo que entender que las provincias se reservaron para sí el ejercicio de esas atribuciones, como ser, por ejemplo, ellas que se reservaron, y relacionando esto con el artículo 5, ellas se reservan la facultad de dictar su constitución, de dictar sus normas, de elegir sus autoridades, de hacer la administración de sus recursos naturales. Por ejemplo, en el artículo 124 pueden crear regiones. Bueno, el artículo 122 habla también un poco de eso y dice que las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Se relaciona con el artículo 5. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios sin intervención del gobierno federal. Después el 123 dice que cada provincia dicta para sí una constitución de conformidad a lo establecido en el artículo 5, asegurando la autonomía municipal. El 124 habla de la facultad de las provincias de crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines. Bueno, habla de otras atribuciones, pueden celebrar convenios internacionales, no de carácter político, sino de carácter económico. El artículo 125 dice que pueden celebrar tratados parciales para los fines de administración de justicia, ¿sí? En esta parte de la Constitución están establecidas todas las atribuciones de las provincias y que hacen a su autonomía, que la vamos a volver a ver en la unidad 9. Pero es súper importante que ustedes entiendan que en este deslinde de competencia, en esta relación entre gobierno federal y gobiernos provinciales, hay un deslinde de competencias que está establecido en la Constitución y que determina que ellas tengan atribuciones, que haya atribuciones exclusivas del gobierno federal, que son ¿cuáles? Las que las provincias delegaron a través de la Constitución al gobierno federal. Después tenemos las atribuciones que son propias de las provincias, como estas que yo decía recién, dictar su constitución, elegir sus autoridades, administrar sus fondos, etc.
Después tenemos facultades que son ejercidas conjuntamente por Estado o por gobierno federal y por los gobiernos de provincia, que son las llamadas facultades concurrentes, ¿sí? Las facultades concurrentes, ¿cuáles son? Son aquellas que pueden ser ejercidas tanto por el gobierno federal como por los gobiernos provinciales, pero una vez que ha sido ejercido por uno de ellos, ya el otro no lo puede realizar, ¿sí? Encontramos como ejemplo de facultades concurrentes todo lo que tenga que ver en materia educativa, por ejemplo, en donde el gobierno federal dicta una ley de educación básica, ¿sí? Y después las provincias pueden dictar otras normas complementando esa ley básica que estableció ya el gobierno nacional. Después, muchas otras de las facultades concurrentes entre nación y provincia es la que se da en materia impositiva, ¿sí? En el artículo 75, inciso 2, 1, 2 y 3, vamos a ver, que ahora ese tema lo vamos a ver bien en la próxima clase. Las facultades impositivas, por ejemplo, establecer impuestos directos es facultad propia de las provincias, pero eventualmente lo puede ejercer el gobierno federal. Los impuestos indirectos, por ejemplo, las exportaciones, los derechos aduaneros, se dice que los tributos indirectos son facultad concurrente, pero los externos, como ser los derechos aduaneros, los derechos de exportación e importación, los determina el gobierno federal, ¿sí? Y los indirectos internos, por ejemplo, los determinan las provincias. Entonces, ahí se ve una facultad concurrente y una vez, o sea, por ejemplo, no podría el gobierno nacional y el gobierno provincial establecer al mismo tiempo impuestos directos los dos, ¿sí? Cuando uno lo ejerce, ya no lo puede ejercer el otro. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Y hay una cosita más que les quiero aclarar respecto de esto de las facultades concurrentes, porque la doctrina hace una distinción, ya les digo cuál, si ya le hago la aclaración. Competencias compartidas. Están las competencias exclusivas del Estado federal, las competencias exclusivas del Estado provincial, las facultades concurrentes, que son estas que pueden ser ejercidas indistintamente por Estado federal o provincial, pero que una vez que ejerce uno de ellos esa atribución, ya el otro no lo puede hacer, y están las competencias compartidas por el Estado federal, que no deben confundirse con las concurrentes, porque las compartidas sí lo pueden realizar cualquiera de los dos, ¿sí? Dice acá el doctor en su libro, no deben confundirse las concurrentes, pues las concurrentes son las que puede ejercer el Estado federal o las provincias, mientras que las compartidas requieren una decisión conjunta del Estado federal y de las provincias. Por ejemplo, cuando se debe intervenir, el Estado federal debe intervenir una o más provincias. ¿Está? Con la creación de nuevas provincias. Entonces, en las facultades compartidas sí hay como una actividad conjunta entre el gobierno federal y provincial. Profesora, ¿qué material estaba leyendo? El libro del doctor Varas. ¿Qué página? Autoridades federales, ya les digo, eso está, igual están todos los libros constitucionales, eso en Mario Midón también está, pero para eso te digo qué página es. 122. Gracias. De nada. Y ahí también, en Midón también está bien diferenciado, incluso individualiza cada uno de los artículos de la Constitución que hacen referencia a la facultad exclusiva, por ejemplo, del gobierno federal, a la de las provincias, etc. Bueno, creo que con esto estamos hasta todo lo que es sistema representativo y forma republicana de gobierno y sistema federal. Espero que haya quedado claro. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan para hacer? Si no, ya pasaríamos al práctico. ¿Seguimos? Buenas noches, profe. ¿Me puedo hacer una consulta? Sí, decime. La semana pasada, el miércoles, bueno, yo soy el grupo 8, soy su grupo, sí. Y tuve clases con otra profe. Sí. Y le pregunto, ¿usted dio clase el jueves pasado, de la semana pasada? ¿Sí? Sí, sí, sí. Capaz porque yo di la asistencia ahí, por eso.
Con el tema de la asistencia no hay problema, porque con todo este lío que se armó con el tema de las listas, la Secretaría Académica de la Facultad decidió no ponerle falta, ¿sí? Ah, O sea vale. que ustedes pueden estar en esta clase, pueden estar en la clase de la doctora Rosenblum, no hay problema con eso. Lo que ustedes sí tienen que hacer es presentar los respectivos trabajos prácticos en los grupos que tengan asignados. ¿Está? Vos podés ir, por ejemplo, a la clase de práctico de la doctora Ayala Marinich, que es a la mañana, pero la actividad la tenés que realizar en el aula virtual en el grupo 8 o el 9, que es el que corresponde a mi clase. Ah, listo, profe. Muchas gracias. ¿Ah? No, por nada. Antes de continuar, ¿sí? La consulta que yo quiero hacerle es, con todo esto de lo que se reserva el gobierno nacional con respecto a las provincias, el funcionamiento del Congreso, las leyes, Sí. ¿es obligatorio? Usted mencionó recién, por ejemplo, el ejemplo de una ley de educación. Sí. Si el Congreso dictamina una ley de educación, ¿es obligación que las provincias se adhieran? Sí. ¿O puede La tener ley. su propia ley de educación? No. ¿O no puede por nuestro sistema? No puede. Lo que las provincias pueden hacer es dictar legislación complementaria de la legislación nacional. Pero no pueden apartarse de esa. No pueden apartarse de la legislación básica que establece el Congreso Nacional. ¿Sí? Nosotros tenemos la Ley Federal de Educación, después tenemos la Ley de Educación Superior, que son normas, son leyes nacionales. Y en la Ley Federal de Educación, que es una ley nacional, se establecen los contenidos mínimos que debe tener la educación primaria, la educación secundaria, y después la provincia pueden dictar otras normas complementando eso, pero nunca estableciendo que van a enseñar un contenido distinto a ese, o mínimo, o más bajo de ese que establece la ley federal. Otra cosa, Sí. en la práctica, Sí. la adhesión por parte de la provincia con otra ley, a una ley nacional, ¿es necesaria para que la ley comience a funcionar? Es necesaria. Es necesaria, sí. Depende del caso, depende del tipo de ley, pero hay cuestiones específicas en que la propia ley nacional ya te dice si las provincias tienen que adherirse o no. ¿Sí? Si no dice nada, se entiende que, bueno, se aplica la ley nacional. Un ejemplo claro de eso lo podemos ver en el tema de la reforma de la responsabilidad del Estado. Cuando lleguemos a la última unidad, vamos a ver que en el año 2014 se dictó una ley de responsabilidad del Estado. Nosotros siempre en materia de responsabilidad del Estado nos regimos por lo que decía el Código Civil, ¿sí? En el año 2014 el Congreso Nacional dicta la ley de responsabilidad del Estado y en uno de sus artículos invita a las provincias a adherirse a esa ley. O sea que en ese caso, cuando la invitación a la adhesión es expresa, sí o sí la provincia se tiene que adherir o no, porque si no se adhiere, se sigue rigiendo por las normas que venía aplicando, digamos. En ese caso específico de la responsabilidad del Estado hay un artículo de la Ley de Responsabilidad del Estado que invita a las provincias a adherirse. ¿Qué pasa? En la provincia del Chaco todavía no tenemos esa ley. No se dictó hasta el día de hoy una ley que adhiera a la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. Entonces, en esa materia, por ejemplo, nos seguimos rigiendo nosotros por el Código Civil y Comercial. Ok. Y la última, profesora, si puede explicarme si es oportuno ahora o si no más adelante, ¿qué es una ley de fondo y qué es una ley de forma? Bueno, la ley de fondo son el Código Civil, el Código de Comercio, bueno, ahora no tenemos más Código de Comercio porque están unificados, tenemos un Código Civil y Comercial, el Código Penal, el Código Aduanero, esos códigos son leyes de fondo, ¿sí? Y es facultad del gobierno, del Congreso Federal o del Congreso Nacional el dictado de esas normas. En cambio, las provincias tienen la facultad de dictar las normas de forma, que son los códigos de procedimiento. ¿Qué establecen los códigos de procedimiento? O los códigos de procedimiento te van a decir cómo aplicar la ley de fondo. A ver si se entiende. Yo tengo el Código Civil y Comercial, ¿sí? En el Código Civil y Comercial están establecidos
por ejemplo, todo lo que es contrato, cuáles son los contratos que pueden celebrar las partes, qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico, se regulan las figuras como el alquiler, por ejemplo. Entonces, se regula en el Código Civil y Comercial todo lo que es materia de daños y perjuicios, ¿sí? Suponte que haya un accidente de tránsito y se quiera hacer un juicio al que te chocó para lograr una indemnización. El código de fondo es el Código Civil y Comercial, es el Código Civil y Comercial el que va a determinar cuándo hay daño, cuáles son los requisitos para que se configure ese hecho, cuáles son los requisitos para que se configure la responsabilidad del que te chocó. O sea que el juez, cuando dicte la sentencia, tiene que aplicar la ley de fondo, que es el Código Civil y Comercial. Ahora, vos para llegar a una sentencia en un juicio se lleva adelante todo un procedimiento desde que se presenta la demanda hasta que se dicte la sentencia, que puede demorar años. En el transcurso de ese lapso de tiempo, en ese procedimiento, en el juicio se van a aplicar los códigos de forma, que son los códigos procesales, en este caso el Código Civil y Comercial, que es el que te va a regular cómo llevar adelante el proceso judicial, hasta llegar al dictado de la sentencia, en donde el juez va a tener que aplicar la ley de fondo. ¿Sí? Por ejemplo, en el Código de Procedimientos se regulan quiénes pueden ser testigos, cómo se llevan adelante las audiencias, qué requisitos hay que tener en cuenta para presentar una demanda, si podés presentarte con un abogado patrocinante, necesitas darle un poder a un abogado. Entonces, allí radica la diferencia. Los códigos de fondo, el Código Penal, por ejemplo. Nosotros tenemos un Código Penal que es una ley nacional, que es potestad del Congreso Nacional dictarlo. Eso está en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, y te dice que es facultad del Congreso Federal dictar las normas de fondo. Ahora, las provincias te van a dictar las leyes de procedimiento, los códigos de procedimiento, que son las normas de forma, y que son las que te van a decir cómo llevar adelante ese proceso judicial hasta llegar al dictado de la sentencia. ¿Se entendió? Perfecto, profesora. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a avanzar los dejo con las profes de los prácticos, yo estoy igual acá. Y ya les aviso que el jueves no vamos a tener clases, ¿sí? Así que acá nuestra próxima clase recién sería el martes que viene. ¿Está? Bueno, yo estoy, pero apago nomás la cámara y los dejo con las profes de práctico. Corto la grabación porque estos videos los subimos a YouTube, así que voy a detener un ratito la grabación y voy a empezar a grabar de vuelta.